Bueno, profe Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, profe Paulo. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias, profe. Agradecerle el llamado a la entrevista, pues poder estar ahí y brindarnos su punto de vista para esta investigación es muy importante, pues establecer ese, esa caracterización que tienen los docentes, ¿sí? ¿Mm? Con respecto a cómo los estudiantes autorregulan su aprendizaje y cómo el contexto, tanto social como familiar, como también de infraestructura, por decirlo así, afectan esa autorregulación. ¿Sí? El objetivo de la investigación es poder caracterizar el impacto que tiene el contexto educativo, contexto territorial, en cómo los estudiantes llegan a esa autorregulación del aprendizaje en instituciones educativas en secundaria de Ujú. diferentes partes del país. ¿Sí? Perfecto. En este Ujú. caso, pues, el Colegio Carlos Albano Holguín en Bosa, pues, es una de las instituciones que se seleccionaron para esta investigación. Ujú. Eh, pues la idea es esa, profe, escuchar también su punto de vista Ujú. y pues arrancar con esto. Entonces, para poder empezar, profe, si me puede colaborar con de pronto darnos una pequeña presentación suya, profe, pues en qué ámbito se desempeña en el colegio y pues Vale. nada, pues es en este momento. Ajá. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Piñero Suárez, soy docente del Colegio Carlos Albano Holguín en la localidad séptima de Bogotá desde hace 20 años. Soy investigador asociado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y digamos que en mi formación profesional, la licenciatura de base es en educación física. Posteriormente ya hago una especialización en pedagogía y una maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana y posteriormente pues culmino el doctorado en educación y sociedad de la Universidad de La Salle. Digamos que mi línea de acción específica está en el campo de la educación y la sociedad. Investigo en esa línea independientemente de la disciplina del conocimiento. Entonces, básicamente esa es como la presentación. Profe, muchas gracias. Eh, para que lo tenga en cuenta, profe, la investigación está titulada Entornos educativos para la autorregulación del aprendizaje. Y como le decía, pues es mirar la perspectiva de diferentes instituciones del país. Entonces, hay Ujú. algunas pues que tienen más precariedad que otras. Y pues Sí, ahí vamos a establecer en cuál está la del Carlos Albano Holguín. ajá, ¿Listo? sí, señor. Bueno, mi profe, voy a empezar ahí como la primera pregunta que tiene que ver que cómo considera que los factores del entorno educativo, el clima escolar y el apoyo familiar influyen en el rendimiento académico y en el bienestar emocional de los estudiantes, de sus estudiantes. Ujú. Bueno, digamos que cuando uno considera esas dos variables, en el campo académico específicamente, no hay posibilidad de incrementar el desempeño o el rendimiento que los niños puedan tener en las diferentes áreas disciplinares si no hay un clima institucional, un clima educativo y un clima de aula que sea adecuado para ellos. Es decir, cuando se generan escenarios de indisciplina, donde no hay respeto, donde no hay unas competencias interpersonales básicas, es bastante complejo que el niño en este entorno pueda aprender. Entonces, sí, el regular o el mantener una regulación en el ámbito escolar desde el clima de aula adecuado permite optimizar y mejorar el rendimiento académico. Por otro lado, tanto los padres de familia como los educadores, pues buscamos un entorno escolar que realmente le permita al niño eh, disfrutar. Es decir, el ideal de la escuela es que el niño va a aprender, pero también va a aprender en un entorno que le brinde felicidad. Y un entorno que le brinde felicidad obligatoriamente es un entorno donde lo respetan, es un entorno donde no le hacen bullying, es un entorno donde la diferencia hace parte como de las condiciones que tenemos, pues obviamente para aprender. Entonces, en ese sentido, tanto el rendimiento académico como el ámbito socioafectivo del estudiante se ve permeado por ese tipo de realidades que de una u otra forma tienen que ser reguladas en los diferentes colegios para que se permita una evolución en los dos campos. Profe, ¿y cómo lo evidencia ahí en el colegio?
Bueno, digamos que nuestra institución educativa está ubicada en el sur de la ciudad. Es una institución educativa que está permeada por diferentes realidades y circunstancias que son complejas. Entonces tenemos un alto índice de familias de carácter monoparental, donde la mamá básicamente es la que responde por el hogar y en ese sentido los niños permanecen la mayor parte de su tiempo solos en casa y, y al estar solos en su lugar de residencia, pues de una u otra forma, el apoyo que tienen para las tareas académicas, para su regulación, para el fomento de hábitos y de valores, es muy escaso. El acompañamiento, digamos que no es el ideal. Eh, Al contar con niños que tienen estas particularidades contextuales, anexo a los bajos niveles económicos para solventar necesidades básicas, uno puede encontrar que de una u otra forma el colegio tiene que responder más a estas particularidades de carácter socioemocional que de pronto dar respuesta específicamente a lo académico. En ese sentido, nuestro colegio tiene un énfasis y de una u otra manera los maestros que trabajan en el colegio pues saben que casi el 70% del esfuerzo está direccionado a potenciar herramientas socioafectivas, a potenciar competencias de carácter intrapersonal, de carácter interpersonal y a mediar entre los antivalores que se traen de la realidad contextual del estudiante y el ideal de persona que tiene el colegio. Entonces, esta particularidad hace que el maestro tenga un rol específico, casi pensando su planeación en llenar esos vacíos que el hogar ha dejado en el niño. Entonces, en el colegio, obviamente, para potenciar, como lo decía anteriormente, los aspectos académicos, se ha tenido que invertir gran tiempo de una u otra manera, aislar esas variables de carácter emocional, abordarlas como primer elemento, y cuando se logra abordar esas variables, tanto emocionales como éticas, uno encuentra que posteriormente puede incrementar el rendimiento emocional. Entonces, en este momento nuestro colegio, digamos que aborda un poco más los elementos de carácter socioafectivo en el niño. Uh-huh. Gracias, profe. Profe, en ese orden de ideas, ¿piensa que estos factores son determinantes para desarrollar un aprendizaje significativo? Sí, claro, digamos que ese aprendizaje significativo que de una u otra forma requiere la mediación, cuando uno propone su proceso de enseñanza, saber y aprendizaje en el aula y de pronto encuentra que no hay un clima de aula adecuado, que realmente el desgaste se va en intentar que el niño preste atención, respete al otro, no moleste, no incomode, pues digamos, hace que de una u otra forma el maestro intente lograr esa mediación para que el aprendizaje sea permanente, pero no logra ser significativo en la medida en que no se logra un ambiente adecuado de aula. Es decir, para que haya una significación se requiere que el niño haya prestado atención, que su percepción esté direccionada en el proceso específicamente, que su emoción también esté, digamos, totalmente conectada con lo que está planteando el maestro. Pero si no tenemos solventada la variable del clima de aula, se complica un poco el lograr un aprendizaje. Por otro lado, si uno como maestro no tiene en cuenta los intereses de los estudiantes, ¿sí? Pensando un poco en que no, el fin último de mi proceso no es que el estudiante sea un experto en la disciplina, sino que realmente pues tengo un apasionamiento y con el tiempo él va a ir fortaleciendo, digamos, el va a ir fortaleciendo sus aprendizajes en ese campo. eh, pues obviamente lo que termina siendo esa mediación entre la propuesta de aprendizaje significativo que uno plantea y lo que recibe el estudiante desde su socioafectividad o lo que él quiere, pues muchas veces termina teniendo una fractura precisamente por eso, porque no planteamos los procesos de aula también considerando que hay unas necesidades y que esas necesidades también parten del interés que tiene el estudiante. Es decir, si no se parte de un proceso que sea investigativo, es muy difícil que se genere significación en lo que uno quiere proponer en el aula de clase. Entonces, para romper esa fractura entre lo que sería el significado para el estudiante
y lo que el profesor tiene como elemento pensado para que él aprenda, pues requeriría también hacer un proceso de diagnóstico y de ahí partir para poder generar ese proceso, ¿no? Muy bien, profe, muchas gracias. Profe, y desde sus estrategias ya particulares del aula, ¿cree usted que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que emplea en el aula son las adecuadas para fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes? ¿Podría describir algún ejemplo de eso? Sí, digamos que básicamente en mi tesis de investigación doctoral eh, traté de disminuir la competitividad que uno tiene en el modelo tradicional del movimiento, en un planteamiento de aula de clase, y le involucré competencias socioafectivas y competencias desde el aspecto ético. Entonces, cuando yo planteo mis unidades didácticas para hacer abordaje con los niños, tengo unos componentes que para mí son claros. Hay una competencia intrapersonal que está involucrada en el trabajo, hay una competencia interpersonal, hay unas competencias relacionadas con el buen vivir y el buen vivir pensado también en el contexto, pensado en el otro, en cómo yo respeto el movimiento del otro, pero también pensado en cómo ese movimiento de una u otra forma me ayuda a crecer como persona. Y esto configurado obviamente con los aspectos fisiomotrices que uno plantea, pues me da un abordaje de la integralidad del ser a partir del movimiento. Entonces, digamos que aquí sí cada una de las unidades didácticas planteadas desde la enseñanza para la comprensión, obviamente tienen que tocar aspectos que son inherentes a esa integralidad. La mirada antigua desde las disciplinas, pues obviamente se va acabando, eh, considerando que los retos que presentan los contextos nos invitan a movernos de la zona de comodidad que nosotros teníamos y de los planteamientos tradicionales y a proponer obviamente unos enfoques que involucren tanto el aspecto emocional como ético, como los aspectos que de una u otra manera regulan las conductas inherentes a las edades en las que los niños están desarrollando como la vivencia, ¿no? Entonces, sí, sí, en la práctica pedagógica, desde el movimiento, que es, digamos, la asignatura que yo lidero, sí se tienen en cuenta estos aspectos de la integralidad del ser. Profe, ¿y piensa usted que las relaciones positivas de sus estudiantes y los docentes contribuyen a crear un entorno educativo colaborativo y de apoyo? ¿Nos podría proporcionar ejemplos específicos de cómo esas relaciones impactan en el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes? Sí, creo que la primera relación positiva y que debe quedar totalmente clara en el contexto escolar es que hay un líder y el líder tiene unas competencias que le permiten mostrarle al niño que es la persona que en este momento está llevando las riendas del proceso. Ya cuando el niño comprende que hay un liderazgo, entonces viene un segundo aspecto clave, que es el respeto. Es decir, yo respeto a mi maestro porque me he dado cuenta que mi maestro tiene conocimiento y también de una u otra manera tiene unas competencias emocionales que se ven reflejadas en cómo el maestro me trata a mí, cómo me tiene en cuenta y cómo a pesar de que hay una rigurosidad y hay unas normas, en ningún momento se afecta o se toca la dignidad del estudiante. Entonces ya cuando solventamos el liderazgo como primera competencia interpersonal, ¿cierto? Solventamos que de una u otra manera el niño comprende que el profesor pues obviamente es un profesional, pero que aparte de ser un profesional es empático con su particularidad y como tercer componente, pues hay unas reglas acordadas entre todo el colectivo que me permiten decir cuándo estoy fallando dentro del proceso y cuándo requiero o no requiero de una retroalimentación a nivel pedagógico para modificar las conductas. Entonces, creo que son los elementos que de una u otra manera en las relaciones que se tiene de estudiante y maestro deben primar antes de los contenidos que uno de una u otra manera se vayan a proponer. Ya cuando tengo esas tres variables, digamos que dominadas, el estudiante se siente en una clase que es agradable para él. Bien, profe.
Profe, ¿consideras que las estrategias de apoyo que implementan el aula han contribuido al desarrollo académico de los estudiantes? ¿Podrías darnos un ejemplo también concreto de esto? Sí, como le decía profe Paulo, cuando uno mejora la variable del clima escolar, obligatoriamente el rendimiento incrementa, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo comienzo a transformar el contexto escolar y mi clima de aula, pero no solo de aula, sino mi clima institucional, desde reglas que son, digamos, por así decirlo, no negociables. Entonces, el hecho de que en la institución yo necesite, porque el contexto me lo pide, regular el uso del uniforme y que yo se lo exija al estudiante para que de una u otra forma también se rompa esa barrera de la inequidad que existe, porque hay niños que tal vez todos los días pueden modificar su forma de vestir, pero hay niños que no lo pueden hacer. Entonces ya cuando rompo esa primera barrera y le digo a todos los niños son iguales, viene el segundo componente dentro de la regla y es que obligatoriamente los niños deben cumplir un horario, ¿cierto? Obligatoriamente el niño tiene que asistir puntualmente a clase. Y entonces cuando el niño asiste puntualmente a clase, pues tiene que obviamente llevar sus implementos o los elementos que requiere para el aprendizaje. Entonces ya cuando estas normas en las diferentes áreas de conocimiento, porque inicia desde una área que es exigente, pero luego se comienza a permear a la comunidad, pues encontramos que de una u otra forma, en la medida en que el niño asiste puntualmente todos los días, presta atención, digamos, en las diferentes sesiones de trabajo, lleva sus materiales, y cada uno de los maestros están en sintonía con esa transformación, obligatoriamente hay una mejora en el aspecto académico. Entonces, uno ha encontrado en el Colegio Carlos Albano Holguín que cuando los estudiantes pasan por un proceso con determinados maestros, cuando llegan al final del proceso incrementan sus resultados en las pruebas a ver. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo pasa esto en un evento en 6 años? Y uno dice, es que los maestros que estaban con ese proceso pues obviamente tener unas reglas que estaban muy bien establecidas respecto al clima de aula y al final obviamente por esa exigencia logra mejorar los resultados en pruebas a ver. No se ha estandarizado a nivel institucional porque desafortunadamente hay resistencia, hay diferentes miradas de lo importante que es el clima de aula. Sin embargo, como ejemplo particular es ese. Cuando yo me reúno con profes, digamos, del mismo nivel y comienzo a planear estrategias para mejorar mi clima de aula, encontramos desde la evidencia y desde las veces que hemos llegado otra vez a grado 11 que se incrementa el rendimiento en las pruebas a ver y estamos hablando entre 3 y 4 puntos que nos indican que de una u otra forma sí se puede mejorar lo académico en una institución que tiene tantas ausencias, ¿no? Sí, profe, tiene toda la razón. Profe Juan Carlos, ya hablando desde la parte socioeconómica, ¿sí? ¿Cuál es su perspectiva sobre la influencia del nivel socioeconómico en el que se encuentra la institución en la formación de sus estudiantes? Sí, digamos que aquí la relación es un poco más profunda que de pronto el aspecto socioeconómico. Sí son poblaciones que tienen, digamos que, bajos recursos a nivel monetario y contextos sociales que son complejos, ¿sí? Pero también se comprueba que de una u otra forma, cuando la escuela piensa en esas variables y genera estrategias para no depender de ellas, entonces también comienza a obtener resultados, ¿sí? Entonces sí, el contexto, la ausencia de familias, la vulneración a nivel económica, el aumento en las fallas a nivel de asistencia por parte de los niños, pues obviamente son factores que limitan un poco los resultados y de pronto el impacto que uno podría llegar a tener con los estudiantes en el ámbito educativo. Sin embargo, cuando uno lo mira desde el punto de vista del educador y de lo que el colegio puede hacer por transformar esa realidad del niño que ya es inherente a él, porque yo no puedo cambiar su contexto, yo no puedo cambiar la familia que le tocó al niño, yo no puedo cambiar sus condiciones socioeconómicas, pero si el niño no tiene apoyo en su casa y el colegio busca estrategias para dar ese apoyo o ese acompañamiento en el mismo plantel, entonces uno encuentra que ahí comienza a generar transformaciones. Es decir, la transformación viene desde el plantel educativo hacia afuera, considerando las variables externas a nivel socioeconómico,
pero no pensando que esas variables determinan el impacto del aprendizaje que el niño pueda tener, porque en el colegio claramente tenemos niños que han ingresado a la nacional, claramente tenemos niños que están fuera del país, claramente tenemos niños que ya han hecho sus maestrías, y uno dice, oiga, si hay niños que lo han logrado y que tienen familias disfuncionales, pues obviamente es porque el colegio ha hecho algo por ellos. Entonces, creo que el proceso ahí tiene mucho que ver dentro de lo que oferta el colegio para que se generen transformaciones que disminuyan el impacto que tiene, obviamente, el aspecto social y el aspecto económico. Muy bien. Profe, ¿y cree usted que la infraestructura de su institución educativa está afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes? ¿En qué sentido específicamente? Bueno, yo realmente no lo miraría así. Creo que los colegios públicos en la localidad séptima de Bogotá, en su gran mayoría, tienen una muy buena infraestructura. El colegio Carlos Albán Holguín, hace no más de 4 o 5 años, recibió como una inyección a nivel de planta física por parte del ministerio. Entonces, tiene una muy buena dotación en computadores, tiene inclusive algunas herramientas tecnológicas que están guardadas y no se usan. Mm, y bueno, respecto a escenarios deportivos, obviamente se podría hacer un poco más, pero, pero considero que el problema no tiene que ver con la infraestructura, el problema está en la manera en que nosotros pensamos la educación. La infraestructura como tal, hay colegios de bajos recursos en el país que se encuentran en comunidades indígenas o se encuentran en comunidades campesinas y está el compromiso de los maestros y está la estructura del plan de aula y están los lineamientos curriculares que ellos gestan, que tiene mejores resultados que un colegio como el de nosotros, que está ubicado, por así decirlo, en un lugar en el que se puede trabajar. Es decir, nosotros tenemos una biblioteca grande, nosotros tenemos, digamos, diferentes tipos de herramientas también a nivel artístico que son indispensables para el aprendizaje, pero que yo piense que la infraestructura, por más que se mejorara, se trajeran nuevas pantallas digitales macro, nuevos salones inteligentes, no se generaría un cambio, porque el cambio realmente, y desde lo que hemos estudiado, está en la función y el rol que tiene el maestro. Hay maestros con tan poco que generan grandes transformaciones. Entonces, pues realmente nosotros sí tenemos muy buenos recursos, pero los resultados no están relacionados con la infraestructura física en el caso de este colegio. Bien, profe. Bueno, la siguiente pregunta dice, en caso de ser positiva la respuesta anterior, ¿qué estrategia pedagógica y metodológica podría implementar para mitigar estos efectos? Entonces, pues en este sentido, ¿qué estrategia puede plantear el profe, teniendo en cuenta que la infraestructura no es como lo determinante ahí? Sí, digamos que no tanto como estrategia, se requiere una modificación en la manera en que estamos pensando la educación, una modificación de la forma en que se están planteando los procesos en el aula de clase, una revolución de lo que históricamente hemos desarrollado de manera secuencial. Entonces, el maestro debe comprender que para generar una labor que realmente cause un impacto en su población, tiene que acudir a la investigación, tiene que acudir a la reflexión de lo que está pasando en tiempo real para generar obviamente oportunidades de transformación. Mientras no se modifique esto y se siga pensando como en esa línea que planteó Olga Lucía Zuluaga, de el mantenerse estático, esperando que de afuera nos lleguen los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas para hacer una transformación, la educación no va a cambiar por más recursos que se le inviertan. Entonces, lo primero es reunirnos como colectivo a pensar la educación de una manera distinta, porque de lo contrario, la profesión de educar se va a acabar. ¿Sí? Esto es cuestión de tiempo y ya estamos viendo el abandono que se da en las aulas de clase en diferentes colegios y cómo se van desocupando los colegios precisamente porque el colegio no está generando una educación pertinente y una educación de calidad más allá de unos resultados y más allá del compartir
de 6 a 8 horas con el estudiante o que sea un sitio donde el estudiante pasa el tiempo, ¿cierto? Entonces, pues la primera estrategia es resignificarnos como maestros, unirnos como colectivo y plantear estrategias que tengan como eje central la investigación para dar respuesta a las necesidades y particularidades de los contextos. Entonces, digamos que con esos elementos no necesitaríamos plantear, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Necesitamos un nuevo salón? ¿Necesitamos un nuevo laboratorio? No. Creo que el laboratorio como tal es el mismo colegio, pero para que se genere un laboratorio dentro del mismo colegio se requiere investigadores y se requiere personas que estén inquietas con las realidades que tenemos y que no se limiten en las posibilidades que hay de transformarlas. Bien, profe. Y ya para terminar, tiene que ver con el tema de la conectividad. Entonces, profe, ¿opina usted que existe una mala conexión a Internet en las aulas y que dicho problema está afectando el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué soluciones propondría para minimizar de pronto este problema? Bueno, allí en el colegio Carlos Albano Holguín realmente la conectividad no es inconveniente. Es decir, yo no soy un docente que utilice demasiado los elementos tecnológicos que tiene el plantel educativo. Sin embargo, uno mira que los compañeros hacen sus presentaciones, ponen a rodar sus videos. Es decir, frente a las necesidades básicas, creo que la conectividad está muy bien. Sí creo que nos hace falta una capacitación frente al uso adecuado de los dispositivos tecnológicos, tanto en estudiantes como maestros. Es decir, tener esa oportunidad de desconectarse en ocasiones durante un tiempo determinado para centrarse en el aquí y en el ahora. Creo que eso hace falta, es decir, formarnos en competencias socioafectivas que nos permitan de una u otra manera ser autónomos y utilizar los elementos tecnológicos para el aprendizaje y no para la recreación, ¿sí? Dentro de escenarios que son obviamente para aprender. Entonces, el problema de Carlos Albano Holguín no es un problema de conectividad y no es un problema de herramientas tecnológicas. Sí, creo que el problema va un poco más allá. De pronto, en otro tipo de contextos, sí pensaría que, uy, es difícil que les llegue cierto tipo de señal, pero allí digamos que frente a lo que uno necesita, está bien. Mi profe Juan Carlos, bueno, muchas gracias por acudir al llamado de la entrevista, a darnos su punto de vista. Y pues esto sería todo por el día de hoy, profe. Muchas gracias. No, a la orden, profe Pablo. Cualquier cosa estamos ahí en contacto. Mi profe, voy a detener la grabación en este momento.